Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos se han enojado alguna vez? ¿Cuántos se han enojado por lo menos 500 veces? El enojo es parte inherente de la naturaleza humana. Todos nos enojamos a diario por alguna razón. Pero el enojo tiene su lado positivo y tiene su lado muy peligroso. Hay que entender que Jesucristo, cuando vino a la tierra y se identificó con el ser humano, se identificó con su naturaleza. Por eso dice la Biblia que Jesucristo fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Fue tentado, pero no cayó en pecado. Y por eso es que es importante entender que Jesús se enojó también, pero no cayó en pecado. Enojarse no es pecado, pero no manejar el enojo adecuadamente nos lleva al pecado. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5 dice: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué? ¿Está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando enojado. ¿Cómo se les quedó mirando? ¿Cómo mira usted cuando está enojado? ¿Se acuerda cómo miraba su mamá cuando estaba enojada con usted? ¿Su papá cuando estaba enojado con usted? ¿Su mujer cuando está enojada con usted? Pues dice Jesús, se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Todo el tiempo del ministerio de Jesús se vio acosado y acusado por los fariseos, los herodianos y la mayoría de los líderes religiosos de la época. Y Jesucristo en este caso sintió enojo porque vio la dureza del corazón de la gente. Preferían guardar ciertos ritos, ciertas tradiciones, que ayudar a un enfermo a sanar de una mano paralizada. Y eso le causó enojo al Señor. El enojo tiene sus ventajas. Si usted no se enoja cuando ve a su hijo de 6 años fumando cigarrillos, su hijo será un enfermo de cáncer en la garganta y en los pulmones, porque usted, por no enojarse, lo deja pasar. Si usted no se enoja cuando ve a su hija salir semidesnuda de la casa, va a tener que convertirse en abuelo muy pronto, o estar en la funeraria sepultando a su hija muy pronto. Hace falta que hoy en día hombres y mujeres sientan el disgusto por la injusticia, por el pecado, por las malas costumbres, y hagamos algo para hacer cambios. El diccionario dice que el enojo es un movimiento de ánimo que, como resultado de algo que nos contraría o perjudica, nos dispone contra una persona o cosa. Es un sentimiento de enfado ocasionado por falta de respeto u obediencia.
Por supuesto que si usted es jefe y su subalterno no lo respeta, no le obedece, pues usted tiene razón de enojarse. No se aproveche usted de que su jefe es tan aguantador. Jesucristo se enojó. Dios se enoja. En el Génesis capítulo 6 vemos cómo Dios se fastidió y se enojó por la conducta de la raza humana y decidió eliminarla con el diluvio. Y tuvo esa expresión de ira y destruyó a la raza humana. Solo se salvaron los que creyeron en el mensaje de salvación. Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, y nadie más creyó. Y gracias a Noé estamos hoy nosotros, porque se preservó la raza humana. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Pero que sea lento para la ira no quiere decir que nunca se aire. Que su esposa sea lenta para la ira no quiere decir que nunca se vaya a irar. Que su amigo sea lento para la ira no quiere decir que usted siga abusando de su amistad. Nosotros tenemos que aprender que ese sentimiento de ira o enfado, molestia, disgusto, pesar, si no se controla, si no se le pone riendas a esa emoción que nosotros tenemos, nos puede llevar a cometer locuras. ¿Cómo se explica usted que una madre mate a su hija de 3 años a golpes? Eso quiere decir que no controla su enojo. El enojo la lleva a la ira y la ira la lleva a la amargura y eso le hace hacer locuras. ¿Cómo se explican hombres matando esposas, esposas matando esposos, padres matando hijos? Es por ese enojo que no se controla, que no se lleva a la obediencia del Espíritu Santo. El enojo nos puede llevar a hacer locuras. Proverbios 14:17 dice: el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. ¿Es usted prudente? Si usted es prudente, sabe aguantar. No conviene, señora, que si usted está haciendo los huevos en el sartén de su casa y su esposo le dice algo que le ofende, le tire el sartén encima. Aguántese, porque después va a tener un esposo feo, quemado, golpeado, y va a tener que curarlo. Y si el esposo no se aguanta, se va a ir a quejar a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Hombre para decir que usted lo quemó, lo golpeó. El prudente, dice Proverbios 14:17, sabe aguantar. El iracundo comete locuras. Si usted no controla sus emociones, usted va a cometer locuras. Hay hombres que en medio de su ira agarran su maleta, la llenan de su ropa, se van de la casa y después se arrepienten. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue una locura. Hay algunos que se enojan y en medio de su enojo dicen: pues yo renuncio, yo me voy, ya no voy a seguir aquí, y se van y después se lamentan porque jamás vuelven a encontrar la posición que habían conseguido, la relación que habían tenido. ¿Por qué? Porque el iracundo comete locuras. En cambio dice 1 Corintios 13:4, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. ¿No se enoja qué dice? Fácilmente. Créanme, el pastor Jorge no se enoja fácilmente, pero a veces se ha enojado. El enojo no debe de ser una emoción que debemos soltarla fácilmente. Tenemos nosotros que guardar el control, la compostura, las riendas de nuestras emociones, no solo en nuestras manos, sino en las manos
del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da poder para tener templanza, dominio propio. Solo con el poder de Dios en nuestros corazones tenemos esa posibilidad de tener las riendas. Rubén Darío dijo: mi juventud fue como potro sin freno. Pero nosotros hemos tenido una juventud y podemos tener una juventud o una senectud con freno. Somos como potros muchas veces, pero tiene que haber freno para que podamos controlar nuestra vida. Más vale ser paciente que valiente, dice Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y dominarse a sí mismo no es tarea fácil. Dominarse a sí mismo es una tarea que requiere el poder de Dios en nosotros y la voluntad nuestra de poner en las manos de Dios nuestras pasiones, nuestras emociones. El amor nunca se exaspera con la gente. La exasperación es siempre un signo de derrota. Cuando ya alguien se exaspera es porque está derrotado. Cuando perdemos la calma, perdemos todo. Algunos han dicho: el que enoja pierde, el que se enoja pierde. Y por eso es importante que guardemos la calma. Kipling dijo que la prueba de un hombre era que podía mantenerse sereno cuando todos los demás perdían la cabeza y lo culpaban de ello. Y si era odiado, no dar pie al odio. Si usted es odiado, usted no tiene por qué odiar. No importa que lo odien, no odie usted. Si todos pierden la cabeza y se vuelve una sesión de locos, una reunión de locos, usted mantenga la serenidad. Pero eso solo se logra cuando el Señor nos da el poder de su Espíritu Santo y cuando nosotros estamos dispuestos a dominarnos a nosotros mismos. Hay que resolver nuestras molestias hoy, porque si usted no resuelve su molestia hoy, mañana va a tener que sumar la molestia de ayer, la de anteayer, la de todo el mes, la de todo el año, la de toda la vida, y eso no sirve para vivir. Es horrible. Mientras más pospongamos la enmienda de una contienda o una ruptura, menos probable será que lleguemos alguna vez al arreglo. Si usted no lo arregla hoy, mañana va a ser un poco más difícil, pasado un poco más difícil, dentro de una semana más difícil, dentro de un año más difícil, dentro de 15 años más difícil. Así es que es mejor arreglar las cosas cuando sucede. Si a usted se le pincha o se le poncha o se le desinfla una llanta en el carro, usted no puede seguir indefinidamente con esa llanta y rodando. ¿Qué va a pasar si usted sigue rodándola y rodándola y rodándola? La va a destruir. Lo correcto es que usted se haga a un lado y cambie esa llanta y vaya a reparar esa llanta luego, porque si no, cuando se le pinche otra, se le va a llevar la tristeza. Las cosas hay que repararlas pronto. No hay que dejarlas para algún día. No. Hoy es el mejor día para arreglar nuestras diferencias. Proverbios 12:16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Qué lindo proverbio. El necio muestra enseguida su enojo. No, si usted se empieza a disgustar, no lo muestre rápido. Guárdeselo. A lo mejor no va a haber necesidad de enseñarlo. A lo mejor no va a haber necesidad de mostrar su enojo. A lo mejor todo se va a arreglar con pasar por alto el insulto. Mire qué lindo el Proverbio 19:11. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Dice: el buen juicio hacia el hombre paciente, y el que es paciente lento
lento para irarse, lento para hablar, pero pronto para escuchar. Y por eso dice: el buen juicio hacia el hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Mire, usted puede que vaya por la calle y alguien por ahí se le quede viendo y lo insulte. Si usted pasa por alto la ofensa, se va a evitar un balazo o una trancaseada que le van a dar. Sí, a lo mejor usted le va a hacer algo, pero igual va a quedar usted golpeado y a lo mejor arrastrado, avergonzado. La gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Usted pasa por alto la ofensa, ya tú. Y el otro se va a quedar ahí queriendo bailar tango, pero para bailar tango se necesitan ¿cuántos? 2. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Una señora llegó conmigo hace muchas décadas a decirme: pastor, solo vengo a decirte que voy donde el licenciado a poner mi demanda, ya no aguanto a este marido que tengo, es un aquí, es un allá, y me soltó todo el rollo de cosas que era. Y le dije: bueno, es tu decisión, pero mi consejo es: cambia tu actitud, empieza a verlo como quieres verlo, como quieres que sea. En vez de pelear cuando llega bolo, atiéndelo bien. El hombre era alcohólico, mujeriego y parrandero. Entonces, cuando él salía desde el viernes a parrandear y amanecía ahí el sábado, domingo, aún el lunes, la señora la encontraba alabando a Dios, contenta, feliz. ¿Qué quieres desayunar, mi cielo? Te hago tu caldo de huevos con apazote. El hombre se quedó desconcertado, destanteado, desequilibrado, y llegó a concluir y nos lo dijo: yo era el que parrandeaba, yo era el que mujeriaba, yo era el que me emborrachaba, y la que estaba feliz cantando era mi mujer. Entonces empecé a ver qué pasaba y dije: algo tiene con Jorge López, dijo, porque solo de este anda hablando, y que de las reuniones con él, y que qué alegre, que qué bonito. Yo voy a empezar a controlar ahí qué hay. Pues empezó a controlar, y lo que hizo fue encontrarse con Jesús y cambiar su vida, porque solo Dios puede transformar nuestras vidas y hacernos hombres o mujeres diferentes. Así que el buen juicio hacia el hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La respuesta amable calma el enojo. Recuerdo la historia de un amigo que me contó un día delante de su señora que él tenía que llegar a su casa a las 8 y por algunas razones llegó a su casa a las 9 y la señora estaba enojada. Y nomás lo vio entrar, le soltó el discurso: que con quién estabas, que con quién le andaba quemando el rancho, que qué andaba haciendo a esas horas por la calle. Y él la dejó hablar e hizo uso de este proverbio. La respuesta amable calma el enojo. Y le dijo: no, mi cielo, ¿sabes lo que pasa? ¿Te acuerdas de aquella bolsa que tú tenías que te robó aquella muchacha? Ah, sí, ¿cómo no? Pues fíjate que me fui a buscar una igual para regalártela y me costó encontrarla y por eso me tardé. Aquí te traje este regalo. ¿Qué tal si hubiera dicho él en ese momento: mira, yo vengo tarde porque yo vengo a la hora que me da la gana? ¿Y vos quién sos para reclamarme? Hija de tu nana. ¿Eh? Ahí se arma un pleito de no acabar. La respuesta amable calma el enojo. Es muy importante que usted controle sus pasiones.
Controle sus sentimientos. Pero la agresiva echa leña al fuego. No le eche leña al fuego. Si alguien está ahí ofendiendo, insultando y agrediendo, no le eche leña al fuego. Usted, cálmese, tranquilícese. Los griegos definían la amargura como resentimiento prolongado. Es el espíritu que rechaza la reconciliación. Rechazar la reconciliación es estar amargado y es rebelarse ante la reconciliación. La reconciliación siempre es buena. Dios nos ama tanto que a pesar de todos los pecados que hemos cometido, envió a Jesucristo su Hijo para reconciliarse con nosotros. Y usted y yo somos ahora hijos de Dios porque Dios estuvo dispuesto a reconciliarse. Bien pudo haber enviado otro diluvio y acabar con nosotros. Bien podría enviar hoy otro diluvio y acabar con esta ralea de gente que tenemos, con tanto problema. Pero Dios busca que la gente se arrepienta y que se reconcilie con Dios, que ame a Dios con todo su corazón y ame a su prójimo como a sí mismo. Por eso es tan importante que nosotros busquemos la reconciliación cada día. Efesios 4:30 dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El enojo, muchas veces decían los griegos, es como el fuego de la paja, rápido se incendia. Hoy, en una sociedad como la nuestra, en que usamos tantos cohetíos, pues decimos que algunos son personas de mecha corta. Cuando era niño y yo salía a quemar cohetes con mis amigos, a veces tirábamos un cohetío y no explotaba. Lo íbamos a recoger, ya le quedaba una mecha corta. Pues un día estábamos con mi primo y un amigo quemando un mortero, porque el amigo tenía tienda y hacía gavetazos y se llevaba los morteros y los paquetes de cohetes, y nosotros, consentidores, éramos culpables igual que él. Pero la justicia llega. Ese día estábamos con el mortero, la gran mecha así se encendió, lo tiró mi amigo, no explotó. Entonces me dijeron: ahora te toca a vos. Y fui yo a recoger. Ya tenía la mecha como así. Lo encendimos, lo tiramos, no explotó. Y ahora te toca a vos, le dijimos. Y fue, y la mecha era como así. Y nuestro sentido común, cero. Agarramos el mortero, como había mucho aire, nos abrazamos así. Se encendió la mecha. ¿Y qué cree? Eso era todo lo que oía yo en mis oídos. Zumbido, y me quedé sordo. Por un rato miraba negro y lucitas así. Y mi primo salió gritando: me quedé ciego, me quedé ciego. El papel de China con que forran esos morteros se le habían pegado en los ojos. Y el otro medio mudo, porque éramos tres, con las manos rotas. Porque ese era el que lo estaba deteniendo. Cuando somos personas de mecha corta, ¿qué es lo que pasa? Explotamos. Explotamos, nos quedamos ciegos, hacemos locuras, hacemos tonterías, dañamos. Por eso es importante que nuestra mecha sea larga, para que podamos todavía con tiempo llegar y apagarla y no explotar en ira. Por eso dice aquí: abandonen.
toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 1 Pedro 3:8, con esto termino, dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida: personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.